Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Cuídense. Todo proyecto comunista se basa en tres premisas básicas. La primera es la propaganda, que incluye el terror a los que pueden hacer propaganda en contra. La segunda, la vulneración de las leyes y de cualquier órgano representativo popular que no controlen los comunistas. Y la tercera, directamente el atraco a la propiedad, y al que se queja lo matan. Lo meten en la cárcel, lo mandan al exilio, lo matan de hambre, que se ha demostrado la herramienta más eficaz. De los quizá unos 110, 120 millones de muertos del comunismo, que para un siglo no está mal, el mayor genocida de la historia es Mao Zedong, que pudo matar entre 40 y 70 millones de personas. O sea, en su día, como 3 veces la población española. Bien. ¿A cuántos mató de hambre? A la inmensa mayoría. Entre 45 y 50. Lean, está traducido al español, menos mal que al menos ese libro está traducido al español. La gran hambruna es de Frank Dikötter, que es un tipo que ha hecho una trilogía extraordinaria sobre las masacres del comunismo. Pero el hambre la inventó Lenin. El hambre la inventa Lenin. Hay una carta que yo reproduzco en mi libro de Memoria del Comunismo, en la que dice: ahora que hay muertos de hambre tumbados en las calles, es el momento de ir a por la iglesia, a sacarle sus tesoros. ¿Y por qué? Porque los que están muertos de hambre no pelean. Y porque el comunismo siempre ha entendido. Lo que no lo entienden son los curas comunistas ni los obispos de la mafia, la banda, claro. Pero el comunismo siempre ha entendido que ellos tienen que ser la única verdad. Por lo tanto, Dios no puede existir, porque Dios es el partido, que es el que administra las sagradas escrituras de Marx, Engels, Lenin, Mao, Fidel Castro, Pol Pot y hasta el gorila Chávez cuando firma. Maduro, el pobre, no ha pasado del registro oral. En nuestro caso, pues Pablenín Iglesias, si llega al poder, en cuyo caso estamos perdidos. Pero el orden siempre es el mismo. O sea, lo primero que hace Lenin es la propaganda que pagan los alemanes. Los bolcheviques, lamento tener que referirme a mi libro, pero es que no hay otro. Los alemanes pagan a Lenin para que sabotee el esfuerzo bélico de Rusia, que estaba con los aliados, con Francia y con Inglaterra. Y a cambio le pagan una propaganda para desertar, para que deserten. Y tienen 10 veces más propaganda que tenía Rusia, que todos los partidos juntos, porque pagaba Alemania. Y es eficaz. Ese aparato de propaganda lo conservaron siempre. No había para comer, los rusos, los comunistas comían muy bien, siempre han comido muy bien. Pero propaganda, el dinero que hiciera falta. El problema es que en Rusia, antes de Lenin, había otros medios de comunicación. Había intelectuales. ¿Qué hizo Lenin? Cerrarlos todos, mandar a los intelectuales al exilio o simplemente asesinarlos. En Ucrania pensó que no tenían remedio y en vez de exiliarlos lo mandó a Siberia y los mató. Esto Lenin, el primero, el creador, el fundador. Y a continuación puso en marcha un mecanismo de inflación idéntico al que ha hecho Maduro en Venezuela. ¿Qué hizo? Darle a la máquina de hacer billetes. Hasta que los Nicoláses, como llaman, el Nicolás, que llevaba la imagen del zar, no valió nada. Había tantos que no valía nada. Y se reían los propios bolcheviques. Hemos superado en inflación a los asignados de la Revolución Francesa. ¡Bien! ¿Por qué? Cuando el dinero ya no valía nada, ¿cuál era la única moneda corriente? La comida. ¿Y quién tenía la comida? La checa, el que tenía la pistola, el poder. ¿Cuál era el problema que tenía Lenin después de la propaganda, ya en el poder? Que los rusos no lo querían. Y hay elecciones que se había comprometido, que había pedido, etcétera, y cuando hacen las elecciones resulta que no lo vota más que la cuarta parte del censo. 75% vota contra los bolcheviques. Así que, después de 6 horas de sesión, unos borrachos a sus órdenes cierran el Parlamento. Exactamente lo que ha hecho Maduro con la Asamblea Nacional en Venezuela. Es que está en el manual.
Y lo tercero, naturalmente, es aprovechando que han triturado las leyes, las desprecian o sencillamente cierran el Parlamento, en este caso en España el Senado, que es el control del Parlamento, si llegan los tiranos, pues entonces, bueno, ya vamos directamente a robar. Los impuestos sobre el ahorro, los impuestos sobre la renta, los impuestos sobre pensiones, para que al final nadie tenga nada y dependa del Estado, es decir, del partido. Eso es un proyecto comunista.